sesión, me gustaría de pronto en el chat ver rápidamente de dónde más nos acompañan, de qué territoriales o de qué de pronto dependencia. Entonces, por favor, escribamos ahí rápidamente. Si nos acompañan de, bueno, de Caquetá, ya hay algunos conectados, del Valle, muy bien, del Tolima, bienvenidos, de Boyacá, compañeros, acá también, de la territorial, de Planta Central, ok, muy bien, muchas gracias por participar y estar aquí conectados, ok, Subdirección de Vías Regionales, muy bien. Bien, bueno, este es un espacio muy interesante. Subdirección de Modernización de Carreteras, muchas gracias también por acompañarnos. Y vamos a seguir con nuestra sesión 3. Vamos a hablar entonces del enfoque que hemos venido manejando de los sistemas de gestión de infraestructura vial, con ese enfoque en materiales, ¿cierto? Hoy precisamente, hablando desde la perspectiva de materiales, pues hay mucho por contar, pero pues nos vamos a enfocar en dos aspectos fundamentales. Uno, una revisión muy general de lo que son los sistemas de gestión de infraestructura vial desde la perspectiva de los materiales, cuáles existen, digamos, los más importantes, los más relevantes en nuestro entorno y en nuestro, digámoslo así, contexto más cercano. Pero además de eso, vamos a hablar de los materiales como tal, de manera específica de algunas propiedades, haciendo una comparación de ellas y obviamente la importancia del enfoque de gestión de la infraestructura vial desde la perspectiva de los materiales, teniendo en cuenta sus propiedades, sus características. Decíamos entonces que en esta primera parte nos vamos a enfocar a resumir las principales metodologías y herramientas que existen para la gestión de infraestructura vial con enfoque en materiales. Y es que pues este tema no es algo totalmente nuevo, sino que se viene desarrollando hace varias décadas. Recordemos que parte de lo que nosotros tenemos hoy día como sistemas de gestión de infraestructura vial, y lo tocábamos en las sesiones anteriores, obedece a una evolución que se ha venido teniendo en materia de proyectos, en materia de implementación de proyectos de infraestructura vial y obviamente en la necesidad que ha existido por el aumento precisamente de la población y pues de la demanda de infraestructura vial, por el aumento de vehículos y otros modos de transporte, pues ha sido necesario tener un sistema de gestión cada vez mejor o sistemas de gestión cada vez más robustos que puedan responder a las necesidades reales de los entornos en los cuales debemos nosotros trabajar. Como entidad, nosotros solamente estamos encargados de los activos viales, ¿cierto? Parte de los activos viales de Colombia. Y pues por eso nos interesa mucho esta gestión de la infraestructura vial. Y bueno, y con el enfoque en materiales es uno de los tantos enfoques que pueden existir. Como mencionábamos en la primera sesión, otro enfoque está relacionado con el tema del seguimiento a la parte financiera, ¿cierto? Una gestión de la infraestructura vial desde el punto de vista financiero. El otro enfoque, pues, tiene que ver con el tema del tránsito, es decir, tener en cuenta las características que tiene el tránsito, es decir, a quien servimos, pero obviamente teniendo en cuenta algunas otras variables que ya hemos mencionado, como el clima y pues los mismos materiales, pero no dándole tanto énfasis al tema de los materiales. Y este enfoque sí es más relacionado con el tema de materiales, es decir, verificamos la durabilidad de los mismos, las características que tienen desde el momento en que nosotros los utilizamos y que originamos nuestros proyectos y obviamente hacemos nuestro proceso constructivo y hasta el momento en el que precisamente nosotros vamos a estar teniendo que reemplazarlos o destinarlos para otro uso y reemplazarlos. Es importante entonces entender que cualquier sistema de gestión vial, ¿cierto? O de infraestructura vial va a permitir planear, va a permitir evaluar y va a permitir mantener la infraestructura vial, pues la infraestructura en nuestro caso vial es la que nos interesa, pero en términos generales cualquier infraestructura. Nosotros sabemos que estos sistemas de gestión vial nos proveen de herramientas adecuadas para poder definir, digámoslo así, qué es lo que necesitamos hacer o qué proyecto necesitamos hacer, cómo lo podemos ejecutar, cuándo lo podemos ejecutar y cuánto nos va a costar, ¿cierto? Y eso lo hemos mencionado de varias maneras,
De hecho, en las capacitaciones que hemos hablado, que hemos visto, perdón, relacionadas con BIM o relacionadas con PMO, siempre tocamos desde el punto de vista de proyectos la importancia que tiene la definición de estos parámetros al principio de dichos proyectos, ¿cierto? Es decir, en esa etapa de planeación, qué importante, digámoslo así, es el definir estos elementos. Un elemento importante, pues obviamente, las características de los materiales. Y por eso el enfoque de materiales nos lleva a pensar que en esa etapa de planeación, sí o sí, debe ir, obviamente, un análisis muy minucioso de las fuentes de los materiales, un análisis muy minucioso del comportamiento que tienen esos materiales y de acuerdo al entorno en el cual van a estar estos materiales dispuestos, es decir, en donde van a estar siendo utilizados, pues cómo estos materiales se van a ver afectados o cuánto pueden durar de acuerdo a ese entorno. El otro tema importante es que el sistema de gestión vial permite evaluar, es decir, lo que nosotros estamos pretendiendo con este enfoque de materiales es precisamente desde el sistema de gestión de infraestructura vial, es hacer un seguimiento. ¿Seguimiento a qué? A dicho comportamiento de esos materiales. Es decir, ustedes en algún momento de los proyectos que hemos estado siguiendo como supervisores, por ejemplo, yo hoy día que ejerzo también supervisiones como algunos de ustedes, podemos identificar que tal vez nosotros como supervisores no identificamos en el proceso como tal digámoslo así, de operación, ¿cierto? A veces es cómo se han estado deteriorando esos materiales, excepto cuando estamos supervisando, por ejemplo, la administración vial. Una administración vial sí nos permite a nosotros en determinado momento pues tener datos, tener información para poder identificar cómo han estado cambiando las condiciones de prestación del servicio de cierta infraestructura vial a raíz del deterioro de los materiales. ¿Por qué? Por el entorno y por el tránsito. Es decir, entorno me refiero a clima, agua, etcétera. Es muy importante entonces hablar de que la evaluación nosotros la debemos en el sistema de gestión de infraestructura vial plantear desde el primer momento en el que realizo el proceso de planeación, que incluye estudios y diseños, ¿cierto? Y es cuando empiezo ya a ejecutar dicha planeación, es decir, dichos estudios y diseños, desde el punto de vista financiero, toda la concepción que tuve y desde el punto de vista de materiales, de características de los materiales y demás, todo eso que yo planteé, esos planes de ensayos para controlar la calidad en el proceso constructivo. Entonces ahí empiezo yo a evaluar cómo se me han estado comportando ya mis materiales y cómo empiezan a deteriorarse en la medida en que los materiales obviamente ya están siendo expuestos al entorno y obviamente al tránsito. Importantísimo entender que esa evaluación debe darse en diferentes momentos y es un proceso continuo. La evaluación siempre nos va a permitir a nosotros mejora continua. Y en el caso de los materiales, el evaluar el cómo se están comportando los materiales de acuerdo a cómo ha estado de una u otra manera siendo afectado dicho material, pues nos permite tomar decisiones. Infortunadamente, nuestros recursos en nuestras entidades, en nuestros países latinoamericanos, no nos dan para poder tener herramientas más adecuadas de monitoreo de los materiales y poder tomar decisiones que nos permitan corregir a tiempo de pronto ciertas falencias que podamos identificar. No todos los materiales se deterioran de la misma manera. Ahorita vamos a tocar un poquito de ese tema más adelante, pero y todos lo recordamos, como yo les decía en las sesiones pasadas, muchas de las cosas que vamos a estar tocando acá son recordatorios o recorderis, perdón, de lo que hemos visto de pronto en pregrado, en posgrados, en las universidades, etcétera. Pero otras cosas, pues hacen parte de reflexiones a partir de investigaciones o a partir de buenas prácticas que se han generado en diferentes espacios. Entonces, volviendo aquí a este tema de evaluar, importantísimo que podamos nosotros en los diferentes momentos hacer seguimiento al material. Entonces, claro, el sistema de gestión vial también me va a permitir, además de evaluar, pues mantener la infraestructura. Porque yo, ¿para qué evalúo un material? Pues para poder verificar si el desempeño está siendo adecuado y va a ser adecuado a futuro respecto a la vida, digámoslo así, que esperamos nosotros útil, entre comillas, de ese material, que tiene que ver que, pues, ¿con qué? Tiene que ver con el tránsito, ¿cierto? Al cual nosotros vamos a estar exponiendo de pronto esa estructura de pavimento, ¿cierto? De la cual hace parte el material o con la cual se fabricó ese material, que construyó ese, perdón, con la cual se digámoslo así, o esa estructura de pavimento que fue fabricada con ciertos materiales más bien, ¿cierto? Entonces evaluamos, lógicamente, sus condiciones actuales en pro de verificar si a futuro nos va a estar siendo útil, si se va a desempeñar de la mejor manera, etcétera. Pero aquí digámoslo así, a pasar algo y es que tenemos mucha incertidumbre sobre muchas variables a futuro y también tenemos mucha incertidumbre sobre la operación en muchos momentos.
Y pues obviamente ahí llega un tema interesante que es el de mantener la infraestructura, porque a partir de la evaluación que yo hago de los materiales, yo planteo mis mantenimientos y ese mantenimiento va enfocado a garantizar una condición funcional, pero también una condición estructural de dicha estructura de pavimento, ¿cierto? Y obviamente de la infraestructura vial en general, de los demás elementos que la componen, ¿sí? Entonces, de mis obras de drenaje, de mis estructuras de contención, de mi señalización, de mis demarcaciones, etcétera, todo lo que yo necesito para que de manera funcional, obviamente, se esté prestando un adecuado servicio por parte de mi infraestructura vial. Es decir, que ese mantenimiento de la infraestructura no depende solamente de la variable financiera. Infortunadamente, insisto, en nuestros países latinoamericanos, con tantos problemas a nivel de pronto financieros que tenemos, con las dificultades que tenemos a nivel económico, pues queda muy difícil a veces pegarnos muy, digámoslo así, a la letra relacionada con el tema del mantenimiento de las infraestructuras desde la perspectiva de materiales, pero hacia allá tenemos que migrar. ¿Por qué? Porque si pensamos solo en lo financiero, pues prácticamente que vamos a estar pensando en solamente hacer mantenimientos en la medida en que tenemos los recursos. O hacer el alcance del mantenimiento lo vamos a proyectar de acuerdo al recurso que tenemos disponible. Y esa no sería obviamente la idea. Entonces, claro, por eso el enfoque de gestión de infraestructura vial nos debe llevar a pensar desde la etapa de planeación y obviamente desde la etapa de construcción y luego de la puesta en servicio de dicha infraestructura, en que se necesita sí o sí, pues lógicamente un análisis adecuado del material y realizar las intervenciones en el momento adecuado para garantizar el aumento de su durabilidad y para garantizar un mejor desempeño de la infraestructura. Bien, el enfoque de los materiales va a asegurarnos decisiones que están basadas en qué? Decisiones basadas en propiedades mecánicas de los materiales, en propiedades químicas y en la durabilidad de los materiales. Es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta esas propiedades al inicio del proyecto. Es decir, si yo no puedo llegar a evaluar cómo se han modificado las propiedades de un material, ¿sí? O cómo han cambiado, porque algunas, recuerden que la mayoría de las propiedades o algunas de las propiedades de los materiales se modifican, hay otras que obviamente se mantienen, ¿cierto? Y dependiendo de los fenómenos que estén ocurriendo en el entorno, pues habrá o no modificación de ciertas otras propiedades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una propiedad química no se va a modificar normalmente, excepto si existiera ciertos fenómenos que hicieran que se modificara. La durabilidad se va a modificar, es decir, todas las propiedades relacionadas con la durabilidad se modifican porque tienen que ver con el servicio que ha prestado y con el entorno y cómo ese entorno cambia. Cuando yo me refiero a entorno, me refiero a la condición que va a tener el material para prestar el servicio, es decir, clima, agua, ¿cierto? O condiciones de humedad y humedad relativa, temperatura, ¿cierto? Y también, lógicamente, el tránsito dentro del entorno, pues yo meto el tránsito y es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, además de esto, el enfoque que estamos manejando de gestión de infraestructura vial desde la perspectiva de pavimentos nos va a ayudar a favorecer la sostenibilidad y la economía circular. Y lo hemos mencionado y lo hemos dicho y en muchos momentos lo hemos repetido y es la tendencia en el mundo actual es a que busquemos nuevas fuentes de materiales, digámoslo así. Fuentes no me refiero a las que ya existen desde el punto de vista natural, sino fuentes sostenibles. Es decir, pensamos en la economía circular, pensamos en los subproductos de la industria, por ejemplo, en la industria siderúrgica, de la misma industria de la construcción, de la industria, digámoslo así, agrícola. También existen ya subproductos que incluso pueden ser utilizados en ciertos tipos de infraestructuras para el transporte. Entonces, existen muchas posibilidades en materia de economía circular y esto también nos debe llevar a pensar en que el sistema de gestión de infraestructura vial con enfoque en materiales tiene bastante beneficio, pues desde esa perspectiva, ¿cierto? Desde esta mirada. La sostenibilidad, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, recordemos que todas las especificaciones de construcción de carreteras, pues obviamente favorecen los materiales, digámoslo así, más conocidos o más investigados, ¿cierto? Y que científicamente tienen ya comprobaciones sobre todas sus propiedades y sobre cómo se comportan y sobre cómo se pueden utilizar y con qué otros materiales pueden interactuar para, digámoslo así, que tengan un desempeño adecuado. Y en las últimas especificaciones de construcción de carreteras, no me refiero solo a Invías, sino a nivel mundial, eh, la tendencia es incluir posibilidades de materiales que provengan, ¿cierto?, de
industrias distintas, obviamente favoreciendo la economía circular, que todos conocemos lo que es el concepto de economía circular seguramente, lo recordamos en este momento, simplemente decir que la economía circular tiene que ver con aquella que se encarga de poder aprovechar al máximo, ¿cierto? Todo tipo de subproducto o todo derivado o incluso todo desecho, ¿sí? O todo que entre comillas antes se llamaba desecho, ahora lo podemos denominar como un residuo, ¿cierto? De un proceso específico, de un proceso productivo. Entonces, por ejemplo, en economía circular tenemos, para no ir tan lejos, lo que hacemos nosotros con el tema del RCD, ¿cierto? Cuando utilizamos ciertos residuos de construcción y demolición en nuestras infraestructuras, o lo que hacemos nosotros con el RAP, ¿cierto? Que utilizamos el residuo del asfalto o el del pavimento asfáltico, eso hace parte de las miradas de economía circular. Lógicamente que todo esto tiene que ver con pues, análisis, es decir, requiere análisis desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, pero hoy día esta es la tendencia porque ya tenemos menos fuentes naturales de materiales, tenemos mayores problemas a nivel de sostenibilidad ambiental, ¿cierto? Tenemos problemas con las fuentes hídricas y que obviamente las explotaciones mineras van a estar afectando en determinado momento ese tipo de recursos, etcétera. Entonces, por eso va a ser muy importante. Bien, entonces hablemos de un primer sistema rápidamente. Entonces, bueno, al principio no les dije cómo vamos a llevar la sesión de hoy. Llevamos esta primera parte, después tenemos un recesito pequeño de 10 minuticos y después continuamos con la segunda parte que es la de materiales, como les decía. Entonces, la idea es que, digamos, no me voy a detener mucho en ciertas cosas, pero sí aprovechamos al máximo el tiempo. Entonces, después de los 10 minutos viene una actividad sencilla para que otra vez retomemos, así que por favor no nos la perdamos. ¿Listo? Entonces, este primer, digámoslo así, sistema el Pavement Management Systems o el grupo de Pavement Management Systems eh, tiene como función evaluar el desempeño de los suelos, de las mezclas asfálticas, de los concretos, ¿cierto? Los principales ensayos que utiliza este sistema, ¿sí? De gestión de pavimentos desde la perspectiva de infraestructura vial, pues los principales ensayos son Marcha, SuperPave, y algunos ensayos de campo que nos permiten identificar las deflexiones y el índice de rugosidad internacional. Entonces, estos ensayos, lógicamente, algunos son de tipo destructivo y otros de tipo no destructivo, y como los miramos ahí, pues unos son en campo y otros son ensayos que son en laboratorio. Importantísimo, pues obviamente, cuando hablamos de evaluar el desempeño de los suelos, ¿sí? Importantísimo es conocer las propiedades iniciales de esos suelos, ¿cierto? Antes de ser intervenidos y antes de ser, digámoslo así, sí, que nosotros obviamente les pongamos una estructura encima. Entonces, esos suelos tienen un comportamiento antes de que nosotros coloquemos una estructura de pavimentos, antes de que le generemos unas cargas, antes de que les pongamos obviamente unos agentes externos que lógicamente hagan que se altere su comportamiento. Entonces, miramos, ¿cierto? ¿Cuál es su condición inicial? Las características que tiene mi suelo, ¿cierto? Entonces, las propiedades que yo tengo en el suelo desde el punto de vista geotécnico, que es lo que me interesa a mí desde esta perspectiva de ingeniería en obras civiles, lo que tiene que ver con infraestructura vial, ¿cierto? Porque yo puedo hablar de suelos desde la perspectiva agrícola, desde otra perspectiva, pero desde el punto de vista nuestro, que es lo geotécnico, pues nos interesan las propiedades originales, cuál es la capacidad que tiene ese suelo, la capacidad portante, cuál es la resistencia al corte que tiene ese suelo, cuál es el índice de plasticidad que tiene, cuáles son las fracciones dentro del tema de la granulometría, cuáles son las fracciones gruesas, finas, es decir, cuál es la gradación que compone ese suelo, si ese suelo ha sido producto de sedimentación, si es producto de meteorización, es decir, todo lo que nosotros llamamos ciclo de rocas y obviamente teniendo en cuenta las características también de los suelos y cómo se formaron. Entonces, originalmente el suelo tiene unas propiedades, ¿cierto? Tiene obviamente un límite de liquidez, tiene un límite de contracción, además de eso tiene unos índices. El suelo tiene unas propiedades desde el punto de vista de acidez que de una u otra manera pueden incidir en ciertos momentos y además tiene unas propiedades que normalmente nosotros como ingenieros vemos desde el punto de vista mecánico, como es el módulo resiliente de ese suelo, pues a partir
del CBR también lo pudiéramos analizar, pero normalmente podemos hacer los dos ensayos aparte si quisiéramos y lo pudiéramos hacer y tuviéramos los recursos. Es decir, evaluamos ese desempeño original. Pero luego viene, ¿qué? El desempeño del suelo desde la mirada de que ya está el suelo siendo utilizado, es decir, ya le puse una estructura de pavimento encima, ya hay unas cargas, entonces se está generando unos esfuerzos sobre ese suelo y lógicamente hay unas condiciones que están haciendo que pudo haber cambiado su comportamiento porque además de los esfuerzos, le modifiqué condiciones de drenaje al suelo en muchos momentos. Entonces, eso es, gracias, es muy importante que tengamos en cuenta ese desempeño de los suelos. Ahora, hablemos de las capas granulares, no lo mencioné ahí, pero también dentro del sistema de gerencia de pavimentos, ¿cierto? Que estamos mencionando, el PMS, que es el PMS o Pavement Management Systems, también tenemos en cuenta lo que tiene que ver con las capas granulares. Entonces, evaluamos la condición inicial de ese material, por ejemplo, seleccionado para firmado, de ese material seleccionado para subbase, ese material seleccionado para base o esa base granular, ¿cierto? Que nosotros estamos colocando, o de una base estabilizada con emulsión o base estabilizada con cemento, ¿sí? O cualquier otro tipo de material, ¿cierto? Porque yo, digamos, me estoy refiriendo a lo que principalmente tenemos en nuestras especificaciones en vías, pero pudiera tener otras alternativas, ¿cierto? Unas bases estabilizadas con otro tipo de alternativas. Y cualquiera de las alternativas yo la puedo evaluar y puedo identificar cómo se está desempeñando, ¿cierto? Originalmente, estoy refiriéndolo al momento uno. Recuerden que la sesión pasada hablamos del índice de condición y tocábamos también el ciclo de vida de un pavimento, ¿cierto? Y tocábamos como algo muy importante, el análisis del punto exacto en donde se pone en servicio, ¿cierto? Mi infraestructura o mi estructura de pavimento. Y en la medida en que pasa el tiempo y lo estoy exponiendo a cargas y obviamente al clima, al agua, etcétera, pues cómo ha modificado esa condición, ¿cierto? Y esto se debe principalmente ¿a qué? Al cambio que ha existido en el material, ¿sí? Que ha perdido ciertas propiedades que para mí son importantes. Entonces, evaluar el desempeño implica eso. Implica hacerlo originalmente, implica hacerlo en la medida en que avanza el tiempo y lo estoy poniendo en servicio, ¿cierto? Bien, en la evaluación de las mezclas asfálticas también, ¿cierto? Es algo en lo que tal vez entidades como las nuestras, que defendemos y que de una u otra manera custodiamos el activo vial y propendemos porque hayan cada vez mejores infraestructuras para el transporte, pues tenemos la dificultad, ¿cierto? ¿Tenemos la dificultad en qué sentido? En que quisiéramos hacer evaluación de las mezclas asfálticas de manera más continua. Ustedes saben que todo tipo de evaluación, ¿cierto? De desempeño, ya sea de suelos, de mezclas asfálticas, de concretos, de capas granulares, requiere de unos ensayos como lo acabé de mencionar y eso tiene un costo, tiene un costo. Entonces, pero es muy importante entender que en este sistema, ¿cierto? De gerencia de pavimentos, pues hay que involucrar ese costo, pero ese costo está asociado ¿a qué? A querer reducir la posibilidad de deterioro y a disminuir el costo de una futura intervención. Es decir, que si yo le invierto al estudio, pues voy a disminuir el costo de la inversión en mejora y obviamente en garantizar índice de condición de mi pavimento o la calidad digámoslo así, de servicio que va a percibir el usuario va a ser mucho mejor, etcétera. Entonces, nos permiten predecir una vida útil y nos permiten definir intervenciones óptimas, estos sistemas, ¿sí? Entonces, saber cuánto tiempo me queda a mí de mi infraestructura vial y también me permite identificar cuáles son las intervenciones que yo debo hacer. Es decir, si yo tengo mi estructura de pavimento, por ejemplo, es un pavimento de tipo flexible, y yo evalué muy bien cómo se está comportando el suelo, cómo se está comportando las capas granulares, es decir, suponiendo que para mejorar la subrasante utilicé un afirmado, utilicé una capa de subbase, utilicé una capa de base, utilicé una mezcla asfáltica, ¿cierto? Entonces evalúo todo en conjunto, entonces hago una evaluación de tipo funcional, una evaluación estructural, identifico cómo está hoy día, cuáles son sus módulos, etcétera, y de ahí yo puedo predecir cuántas repeticiones de carga, ¿cierto? De ejes equivalentes pudiera soportar, cuántas repeticiones de ejes equivalentes pudiera soportar. Entonces predice vida útil. Claro, y define unas intervenciones óptimas porque de acuerdo a esa vida útil que yo voy a tener, pues yo voy a definir en qué momento puedo hacer mantenimientos o puedo hacer rehabilitación. Acuérdense que hablábamos de los dos
términos que nos interesan mucho, que era el periodo de análisis y el periodo de diseño estructural. Y recuerden que el periodo de diseño estructural va hasta el momento en que yo debo hacer la rehabilitación. Entonces, esa intervención óptima está desde el punto de vista tiempo y desde el punto de vista recurso. Entonces, este primer sistema es ese. Existe un segundo sistema. Rápidamente lo vemos, es el Bridge Management Systems. Son todo lo que tiene que ver con materiales, pero ya desde la perspectiva de los puentes, ¿sí? Principalmente. Y este es un sistema que a nosotros como entidad que nos dedicamos al tema de activos viales, obviamente, sí, como infraestructura vial, como somos, obviamente, yo lo he dicho en muchos escenarios y con algunos colegas y algunas personas, incluso del Instituto Nacional de Vial, lo hemos mencionado, que somos como notarios también en muchos de los procesos, cuando nos presentan proyectos para el tema de convenios, etcétera. Nosotros sí o sí tenemos que manejar muy bien la parte técnica en cuanto a lo que tiene que ver con todas las infraestructuras para el transporte a nuestro cargo, y dentro de estas están también los puentes, y los puentes se deben gestionar teniendo en cuenta que obviamente tienen unas condiciones particulares por obviamente cómo se concibió, lo que implica, cómo funciona como tal un puente desde el punto de vista estructural, cómo funciona desde el punto de vista de prestación del servicio, ¿cierto? A nivel geotécnico, la interacción que se tiene, ¿cierto? Con ese suelo, las características que tienen, obviamente, los elementos que componen dicho puente. Entonces, este sistema, ¿cierto? Bridge Management System nos permite gestionar puentes considerando el deterioro de los materiales, principalmente el concreto y el acero. Ahorita vamos a hablar un poco de esos materiales. Y claro, aquí vamos a evaluar algunos fenómenos muy frecuentes, principalmente en el caso, por ejemplo, del concreto, la carbonatación, en el caso de los aceros, la corrosión, ¿cierto? En el caso de los materiales como los aceros, pues también nos interesa mucho la fatiga, y en el caso de los concretos nos interesa bueno, en el acero también se presentan fisuras, pero ya es producto de, y en el caso específico de los concretos, pues también la fisuración, ¿cierto? Nos interesa, además, dentro de este Bridge Management Systems, evaluar todo lo relacionado con los elementos que pueden poner en riesgo esos materiales. Es decir, por ejemplo, el tema de los drenajes, el tema del mal manejo de residuos, determinados, digámoslo así, proyectos consideran que ciertos residuos, por ejemplo, cuando están cerca a ciertas zonas de explotación y de fábricas que tienen ciertos elementos y ciertos compuestos químicos que al ser transportados y obviamente al ser digámoslo así, a que caigan allí en las zonas donde están los puentes, ¿cierto? El material, obviamente el concreto puede presentar mayor deterioro o de una manera más rápida, ¿cierto? Entonces, todo eso se debe evaluar en un sistema de sistema. Y se integra, obviamente, con un sistema de gestión de pavimentos con el que hablábamos anteriormente desde el punto de vista de gerencia de pavimentos, el PMS, para una visión integral. Es decir, que no podemos pensar en infraestructura vial de manera aislada, sino que siempre pensamos en varios sistemas articulados. En este caso, el PM pues se articula con este BMS, es decir, el Bridge Management System o el sistema de gerencia o de, sí, como de gerencia de puentes, se puede llamar de esta manera también. Bien, hay un tema importante acá, y es que está uno que hace un poco más de énfasis en los materiales. Es el Pavement Materials Management. El Pavement Materials Management PMM es digámoslo así, se puede decir que es un derivado del primero que mencionamos, ¿cierto? Del Pavement Management. Y obviamente nosotros lo consideramos como un subcomponente, ¿sí? Porque lo que va a hacer en este caso, este sistema, es poner un énfasis especial en los materiales. ¿M? Y pues está un poco más relacionado con toda la temática que estamos viendo y que hemos venido viendo, porque precisamente la lupa propiedades que tienen los materiales. En el momento que yo los utilizo, ¿cierto? Para el proceso constructivo, en el momento, obviamente no, tengo en cuenta incluso todo, porque acuérdense, hay un proceso de explotación, producción, ¿cierto? Y que obviamente hay un suministro. El momento en que yo llevo desde el punto de producción hasta mi obra, el material ya puede estar generándose un deterioro, dependiendo del tipo de material, ¿no? O
puede estar modificando sus propiedades que a la larga van a modificar su desempeño. Entonces, por eso Pavement Materials Management tiene en cuenta todas las etapas y pues una de las etapas importantes es la explotación, producción o fabricación, ¿cierto? Otra importante pues es el transporte como tal, que es decir, hace parte del proceso de suministro y otro pues muy importante es el almacenamiento o el acopio de materiales. Em, Cuando nosotros hablamos de acopio de materiales o almacenamiento, entonces, si bien es cierto, tuvimos en cuenta las características del material cuando salió de la fábrica, o las características que debe tener el transporte o la manera como debo transportarlo, ¿cierto? Para garantizar su durabilidad y su desempeño, también debo tener en cuenta la manera como lo debo almacenar, ¿cierto? Por eso, las especificaciones de construcción de carreteras, cualquiera que sea, incluyendo la nuestra, involucra el tema de las características del almacenamiento. Eh, si yo estoy pensando en materiales que son de tipo, digamos, que tienen una baja interacción química con otros materiales, que no tienen ningún tipo de problema con la humedad, que son, por ejemplo, materiales de bajo costo unitario, ¿cierto? Que son productos de trituración, por decir algo, hablamos de los materiales utilizados para sus bases granulares o afirmados, ¿cierto? Estos materiales pues tendrán unas consideraciones específicas en la manera como los, por ejemplo, la plasticidad que tienen la fracción fina de dichos materiales. Entonces, cómo yo puedo cubrirlos y protegerlo para evitar, ¿sí?, que se altere de manera negativa. Puede alterarse de manera positiva, que también es algo que puede suceder. Pero el caso es que cómo yo dispongo ese material, cómo lo acopio, cómo lo almaceno. ¿Mm? Sí, por ejemplo, nuestras especificaciones lo mencionan y muchas especificaciones también lo mencionan, de que si hemos dispuesto un material no sobre una cobertura, por ejemplo, un polímero, sino lo hemos dispuesto sobre un terreno natural, la parte inferior de dicho acopio, ¿cierto? Debo descartarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo almacené de la manera adecuada y pues perdí un porcentaje. En este caso pudo haberse, entre comillas, como mencionamos popularmente, contaminado el material, pues obviamente con otro material pudo haber alterado sus características, sus condiciones. Entonces, va a ser muy importante esta etapa de almacenamiento. Hay otro tema importante aquí y es que si yo estoy hablando de otros tipos de materiales que son más delicados desde el punto de vista químico, ¿cierto? Van a generar una interacción, pues yo lógicamente tendré que hacer todo lo necesario para protegerlo y para hacer la respectiva, el respectivo almacenamiento, ¿cierto? Adecuado, ¿cierto? Bien. En este sistema, en el Pavement Materials Management, yo voy a seleccionar los materiales según el nivel de tránsito. Entonces, claro, yo no voy a descartar de tajo ningún material, sino que, bueno, claro, hay materiales que definitivamente ni siquiera para un nivel de tránsito bajo me va a servir. Pero normalmente, digamos, lo que yo hago en este caso es, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en parte? Nosotros tenemos nuestro sistema de planificación, digámoslo así, del proceso constructivo y de seguimiento del proceso constructivo y de condición de recibo de los trabajos, basado en esa selección de materiales que hicimos a partir del nivel de tránsito. Entonces, en nuestro caso lo hacemos así. Entonces, un nivel de tránsito bajo, uno medio, uno alto, ¿sí? Digamos, desde el punto de vista de repeticiones de carga, acordémonos que nosotros para diseño de pavimentos tenemos en cuenta las condiciones geotécnicas, tenemos en cuenta las condiciones de temperatura, tenemos en cuenta, bueno, el tema del agua, ¿cierto? Las condiciones de pluviometría, ¿cierto? Precipitaciones, pero también tenemos en cuenta las características de los materiales. Y claro, si yo tengo en cuenta también el tránsito, que también lo tengo en cuenta en diseño, pues ese me va a definir muchísimo. El número de ejes equivalentes que yo he calculado, de acuerdo obviamente al periodo de diseño que yo definí, y de acuerdo al periodo de análisis que obviamente es superior a eso. Entonces, pues yo voy a definir qué materiales puedo utilizar y qué características deben tener esos materiales, desde el punto de vista de dureza, de forma, desde el punto de vista de limpieza, ¿sí? Etcétera. Entonces, ahorita vamos a tocar un poquito de eso, como les decía en la segunda parte, pero recordemos, este sistema, este Pavement Materials Management, nos permite seleccionar materiales según el nivel de tránsito. Entonces, que nos quede claro ese mensaje. Y aquí nos incluyen materiales reciclados, es decir, eh, acudimos al concepto de la economía circular, ¿sí? Entonces, aquí es importantísimo, por ejemplo, considerar que el RAP entra en el asunto, ¿cierto?
todo el micropresado, fresado que nosotros tenemos entra en el asunto. También importantísimo que tengamos en cuenta el caucho, ¿sí? También el grano de caucho reciclado es una alternativa que tenemos y es algo que pues nos permite mejorar la rheología de un asfalto. Si yo utilizo un grano de caucho reciclado, lo utilizo como digamos, ya sea por vía húmeda o por vía seca, lo utilizo para modificar el asfalto. Entonces lo que estoy haciendo es un aporte a su rheología, estoy garantizando un mejor comportamiento, ¿cierto? Obviamente no en todos los casos va a ser útil y no en todos los casos económicamente viable, pero el caucho es una alternativa. Otra alternativa que tenemos muchísimo, digámoslo así, que eh, considerar son las escorias siderúrgicas. Miren que de hecho, Invías ha estado incorporando no solamente el RAP, no solamente el grano de caucho reciclado, sino también las escorias, por ejemplo, para el caso de sus bases granulares, ya se ha considerado, ¿sí? Y ahorita lo ideal es que se empiece a considerar para mezclas asfálticas bajo ciertas condiciones. De hecho, la investigación doctoral que he estado adelantando tiene que ver con las escorias siderúrgicas y tiene que ver específicamente con el uso de escorias oxidantes que son negras, son escorias negras, son producto digámoslo así, la fabricación del acero en un horno de arco eléctrico o en horno eléctrico de arco también denominado. Y en algún momento daba yo una charla sobre el tema y les hablaba de los avances de investigación. Ya ahorita concluimos con algunos temas muy interesantes allí relacionados con el mejora del desempeño y las escuelas quirúrgicas en la mezcla asfáltica adecuadamente diseñada, ¿cierto? Con una fórmula de trabajo adecuada, nos permiten reducir el abollamiento y nos permiten, no altera la adherencia, es decir, tienen buena adherencia y además de eso, con resistencia, pues mejora, es decir, el módulo dinámico de la mezcla asfáltica tiende a aumentar. Entonces, volviendo acá, los reciclados en el sistema digámoslo así, de gerencia como tal, y de materiales para pavimentos, ¿cierto? En el Pavement Materials Management, sí o sí, pues se deben tener en cuenta. Y existen otras alternativas, como yo les mencionaba. Bien, hay un tema muy importante acá y es el modelo que actualmente el Banco Mundial pues sigue incentivando o sigue promoviendo, pero pues obviamente no es el único que tiene en cuenta el Banco Mundial, pero es el más promovido. Eh, Nosotros lo conocemos, es un sistema de gestión, ¿cierto?, de pavimentos. Y este modelo pues es el modelo HDM4, ¿sí? Es la versión 4, obviamente, algunos de pronto hace muchos años aprendimos la versión 2, después la 3, hoy día la versión 4, pues como es una versión, simplemente lo que está haciendo el modelo básicamente es revisando qué hay en el mercado actualmente, cuáles son las tendencias, cuáles son las características que estamos teniendo a nivel del entorno, cuáles dificultades estamos teniendo a nivel de materiales desde el punto de vista de consecución de los mismos, desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿cierto? Y el modelo pues evalúa los costos del usuario más el deterioro del pavimento. Parte de lo que la sesión pasada tocamos, recuerda que hablábamos el costo, el valor residual de un pavimento. Entonces, a ver, ¿quién me dice ahí por el chat a qué nos referíamos con valor residual? Rápidamente, a ver, como para no aburrirnos solamente yo hablando. O por el chat, o si quiere abrir su micrófono. ¿Sí recuerdan valor residual del pavimento, lo que hablábamos la vez pasada? ¿Nadie? ¿Recuerdan que hablábamos que era el costo que teníamos al final, luego del proceso de rehabilitación y de reconstrucción, cuando hacíamos el proceso ya de dos rehabilitaciones o una rehabilitación, una franja que nos quedaba digámoslo así, aún por explotar ese material, digamos, calculábamos de acuerdo a las características que tiene en mi intervención última, la última rehabilitación que hice, ¿se acuerdan la última rehabilitación que hice?
y el tiempo que yo, digamos, preveo que va a durarme ese pavimento con la nueva rehabilitación. Entonces a eso le llamamos un valor residual, ¿recuerdan? El pavimento. Bueno, el Banco Mundial, el Banco Mundial, el reciclaje, habla aquí el ingeniero John Never Velasco, bueno, sí tiene que ver con eso, con el reciclaje, es decir, cómo le puedo yo dar uso a ese material que yo tuve que reemplazar, ¿cierto? Cuando hice mi rehabilitación, entonces, pero también no solamente ese reciclaje, sino hablábamos de, una vez culmina el proceso de rehabilitación, ¿cierto? Aún ese valor que tiene por la vida útil que pues nos queda, digamos, la vida de servicio. Pero bueno, mirando aquí un poco eso, el deterioro del pavimento se tiene en cuenta y tiene un costo, ¿sí? Así como yo le aplico a un vehículo, ¿sí? O a un bien, más bien. Yo le puedo aplicar a un bien inmueble, bueno, no, sí, a un vehículo normalmente, o a un equipo, una maquinaria, o le aplico a un mueble de oficina, o no sé, a un elemento tecnológico, le aplico depreciación, ¿cierto? A veces cuando hacemos análisis de costos decimos, venga, pero este equipo hoy día vale 100 millones, pero en 5 años, después de estar siendo utilizado y demás, aún se puede utilizar, puede que esté bueno y demás, porque pues, se le ha hecho sus mantenimientos, pero no va a valer 100 millones, va a valer 70, va a valer 60. ¿Por qué? Porque hay una depreciación. Bueno, eso se aplica para la mayoría de los bienes, ¿no? Obviamente, después de pandemia sucedieron fenómenos interesantísimos en eso de la depreciación, incluso fue necesario modificar la manera como algunos consideraban ciertos bienes como, pues, de que se depreciaban, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, que los vehículos siempre bajaban de costo y ciertas marcas y ciertos tipos de vehículos lo que sucedió fue lo contrario, porque empezó, no sé si fue estrategia de mercado, y no sé si fue la misma percepción, pero recuerden algo que pasó con una de las marcas que nosotros conocemos como, digamos, en el mercado nuestro, como una de las mejores marcas desde el punto de vista mecánico y por su constitución, digamos, los vehículos como los construyen, los fabrican y demás, que es la Toyota. Y no sé, hubo un momento en el que si uno quería encargar una camioneta Toyota, le decían, tiene que esperarse 7 meses porque no hay. Entonces toca esperarnos 7 meses hasta que obviamente llegue la camioneta, o 6 meses, o 4 meses, qué sé yo, no habían stock. Entonces, los vehículos usados de esa marca empezaron, en lugar de bajar, empezaron a subir o se mantenía el precio. Entonces, en el caso de los pavimentos no pasa así. Infortunadamente, el deterioro del pavimento sí va a generar una depreciación y obviamente una disminución de los costos, digámoslo así, de lo que nosotros percibimos como un patrimonio, ¿sí? Pero claro, el deterioro del pavimento va a aumentar es el costo hacia los usuarios y va a aumentar el costo hacia la entidad si no se interviene de la manera adecuada en el momento adecuado. Entonces, este modelo sí considera que, primero, los usuarios, por las demoras y por el tema del deterioro de la infraestructura vial, pues van a asumir unos costos. Por ejemplo, cuando gastan más llantas, ¿cierto? Más neumáticos, los vehículos, ¿eso quién lo asume? El usuario. Cuando el usuario, por ejemplo, se pincha con mayor regularidad, o los usuarios, o cuando, pues no el usuario, sino la llanta del vehículo del usuario, o cuando existe, por ejemplo, un daño en los sistemas de suspensión de los vehículos a raíz de los baches y a raíz de todo el deterioro que tiene el pavimento. Entonces, todos esos son costos que van hacia el usuario. Cuando el usuario se demora más en un viaje, es decir, el tiempo de viaje aumenta debido al deterioro del pavimento. Ese costo también se evalúa. Es decir, todo eso va, pero obviamente el deterioro del pavimento también tiene un costo y lo mismo el modelo lo incluye. Este modelo HDM pues está basado o digamos plantea la necesidad de tener en cuenta los deterioros y está basado en lo que tiene que ver con las propiedades que tiene cada material, es decir, el deterioro que está sufriendo el material a partir de saber que ese material tiene unas propiedades y obviamente no se va a deteriorar de la misma manera que otro material, ¿sí? Entonces, la rata o tasa de deterioro de los materiales, de distintos materiales, obviamente es distinta y por ende en una misma estructura del pavimento, al tener distintos tipos de materiales, pues vamos a evidenciar que algunos, ¿cierto? Se van a deteriorar más rápido que los otros, ¿sí? Uno quisiera que se deterioraran con la misma tasa de deterioro, es decir, que en el mismo porcentaje se diera el deterioro en todos los tipos de materiales, pero no es así. Y eso nos genera un reto y precisamente por eso necesitamos la ingeniería, ¿cierto? Porque precisamente necesitamos atender esas necesidades, pero a la vez puede generarnos una ventaja si nosotros lo sabemos explotar. ¿Por qué?
Y ojo, esta reflexión que voy a hacer que es muy interesante y tiene que ver con esta visión desde los materiales. Y es que si yo sé que si se me va a deteriorar más rápido, por ejemplo, en una estructura del pavimento, pues la superficie, porque está expuesta a radicales libres, al agua y obviamente al tránsito, a aumentos y disminuciones de temperatura de manera como más, entre comillas, como más fuerte, ¿cierto? Con unos gradientes más altos. Entonces, si yo sé que esa capa que es la de rodadura, está más expuesta, pues, ¿y qué es lo que hacemos normalmente, cierto? Pues lo que voy a hacer es atender esa capa de manera más continua, pero a menor costo, ¿cierto? A menor costo. Y ese es el enfoque que tenemos, por eso hacemos mantenimientos rutinarios y por eso ese sello de fisura lo incluimos dentro de las labores de mantenimiento o por eso incluimos otro tipo de labores relacionadas con mantener esa superficie de manera adecuada, porque además de que nos garantiza aumentar un poquito esa impermeabilidad y entre comillas, y que nos garantiza disminuir la chance, digámoslo así, o la opción de que el agua penetre la estructura del pavimento y me genere mayor deterioro. Además de eso, también me garantiza una condición funcional para el usuario. Entonces, es muy importante. Bueno, en Colombia usamos este sistema, lo usamos en Perú, en México, ¿sí? Principalmente, pero existen obviamente otros países, en Ecuador también se usa, en Argentina, en Chile también se usa, pero en nuestro entorno así muy cercano, proyectos que conozcamos usan este sistema. Incluso el Banco Mundial pide que se presente todo el análisis de gestión de la infraestructura del pavimento, teniendo en cuenta, lógicamente, ese enfoque no solamente de materiales, sino todo lo que hablábamos los usuarios, por ejemplo, lo que hablábamos del servicio, pues para realizar los préstamos, ¿cierto? Los créditos para invertir en la infraestructura vial. Entonces, este modelo es un modelo robusto, modelo probado, un modelo que tiene, lógicamente, apoyo con software, ¿cierto? Entonces, el modelo es una cosa y el software es otra cosa, ¿cierto? El software obviamente está basado en el modelo y, lógicamente, nosotros lo hemos utilizado y en varios proyectos, incluso de seguimiento como tal en concesiones en el país se ha utilizado. O sea, en concesiones en el país el HDM en varias de las concesiones lo utiliza. Bien, existe el LSA y el LSSA, que son análisis de ciclo de vida y análisis de costos, ¿cierto? Yo lo mencioné la vez pasada y les decía que lo que nos interesa en estos sistemas o en estos dos métodos era evaluar no solamente el costo como tal que va a tener inicialmente el material, ¿cierto? Es decir, lo que tiene que ver con el impacto económico de los materiales, sino también el impacto ambiental que va a generar el material. Y esto hay que analizarlo muy bien porque recuerden que los materiales pueden generar algunos más impacto ambiental que otros, teniendo en cuenta su cadena, ¿cierto? De suministro, teniendo en cuenta el cómo se pudo obtener ese material, es decir, el proceso de explotación, producción, el proceso de fabricación, teniendo en cuenta su proceso de suministro, es decir, lo que tiene que ver con el transporte y la logística empleada para poder realizar ese suministro. Y además de eso, el proceso constructivo y luego de eso, cuando está puesto en servicio, los efectos sobre el ambiente que puede generar. Entonces, algunos materiales requieren de más utilización de agua, por ejemplo. Por ejemplo. Algunos materiales requieren de, de pronto más utilización de espacio o utilizar otros materiales, entre comillas, que no van directamente hacia la estructura del pavimento o la infraestructura vial, pero que son complementarios en el proceso constructivo. Es decir, este enfoque nos permite a nosotros evaluar si un material va a ser más o menos amigable con el medio ambiente desde el punto de vista de cómo se produjo, de cómo se transportó y se realizó el suministro y de cómo se construye y, con ese material y se pone en servicio. Hay materiales que generan lixiviados, por ejemplo. Claro, si se ha comprobado que esos lixiviados que pueden ser nocivos al suelo, al ambiente, pues ya se dejan de utilizar, que es lo que pasa, por ejemplo, con el alquitrán de hulla. En algún momento se utilizaba para mejorar vías y demás, y pues dijeron, no, esto tiene, además de un impacto sobre la salud humana, de que lo manipula y demás, puede tener un impacto ambiental, entonces dejémoslo de utilizar, ¿sí? Por ejemplo. Perdón, por ejemplo, hablamos del concreto hidráulico. El concreto hidráulico
Es una alternativa muy buena desde el punto de vista de la estructura del pavimento, para hablar de pavimentos rígidos, pero también tiene unos impactos ambientales, ¿cierto? Hay un uso de agua, hay una polución que se genera en el proceso productivo, la explotación de los materiales en la trituración y demás. Entonces, todo eso hay que analizarlo muy bien, es decir, todo tiene su pro, tiene su contra, y ese enfoque es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, hay un tema acá que debemos considerar muy bien y es lo que tiene que ver, con la extracción, la producción, el uso y el reciclaje. Al final, ese tema de economía circular va a importar muchísimo más hoy día. Es decir, nosotros antes no teníamos casi que problema con explotar de pronto un material, triturarlo, ¿cierto? Y utilizarlo para una subbase, una base y demás. Hoy día se sigue haciendo. De hecho, nuestro país es un país que a nivel de recursos es, digamos, tiene muchas bondades, aunque hay zonas del país en donde tenemos mucha escasez de materiales adecuados y dificultades para poder obtener materiales adecuados conforme, digamos, a nuestra especificación de construcción de carreteras. Por eso, el énfasis que se ha hecho, y ahorita vamos a hablar cuando hablemos de material, en las especificaciones de construcción de carreteras, y especialmente también en las de vías, en que para ciertos proyectos hay que considerar muy bien el tema de la posibilidad de generar especificaciones particulares, obviamente por dicha situación, lo que tiene que ver con la dificultad de obtenerlos. Entonces allí caben, por ejemplo, ciertos otros materiales, subproductos, reciclaje y además desarrollar especificaciones particulares para los que existen en la zona. Entonces, todo ese análisis lo hacemos a partir de un tipo de sistemas como estos, LSA y LSSA, que es análisis de ciclo de vida y de costos. Además de eso, para hablar de infraestructura vial sostenible, pues estos son sistemas esenciales. Existe el Asset Management Systems, que es la ISO 55000. ¿Mm? Esta es una norma desarrollada por la International Standard Organization, ¿cierto? Y básicamente estos sistemas de gerencia buscan es gestionar las carreteras como un activo estratégico. De hecho, lo es. Nosotros hablamos en la primera sesión que un autor llamado de apellido Mann decía que nosotros como países teníamos el denominado poder infraestructural, ¿sí? El poder infraestructural del Estado. Esto traducido, o más bien llevado al tema de los activos viales, eh, pues es totalmente cierto, porque el país que tenga mejores activos viales, mejor conservados, mejores redes de transporte conectadas, va a tener obviamente mejor competitividad o mayor competitividad, ¿cierto? Y hablamos de que las carreteras son activos estratégicos, sí o sí. Y cuando hablamos de estratégicos, lo hablamos desde el punto de vista de la calidad de vida, desde el punto de vista de productividad. Claro, para muchos el tema del poderío militar y demás incide, y obviamente el tema de la infraestructura vial es algo que aporta a eso, pero nos interesa más desde la calidad de vida del ser humano y desde obviamente el tema productivo. Estos Asset Management Systems, conforme a la ISO 55000, integran el ciclo de vida de materiales en las decisiones. Es decir, voy a tomar una decisión basado en que X o Y material que está dentro de esa estructura de pavimento o de mi infraestructura vial ya tiene este ciclo de vida y se encuentra o para tal época o para tal momento se va a encontrar en este punto del ciclo de vida que tiene ese material. Es decir, eso me va a permitir a mí reemplazar en determinado momento materiales de manera parcial, a colocar aditivos, ¿cierto? Por eso hoy día si hablamos, por ejemplo, de mezclas asfálticas, yo puedo tener agentes rejuvenecedores y eso es una decisión que yo puedo tomar y si saco todo mi balance desde el punto de vista de costos y el beneficio que puedo obtener y desde el punto de vista, lógicamente, de la durabilidad que me va a representar eso, pues yo digo, oiga, es posible, entonces lo hago, ¿cierto? Y debo definir en qué momento lo debo hacer y cómo lo debo hacer. Entonces, este Asset Management System me permite planear inversiones en nuevas tecnologías, que es algo a lo cual nosotros como países hace unos tal vez 18 o 20 años empezamos a apostarle un poco más. En el caso de Colombia, lógicamente, no hemos estado siendo tan insistentes en el tema, aunque en los últimos 7 u 8 años sí. Y de hecho, Invías ha sacado, y dentro de innovación y obviamente
todo lo que tiene que ver con el tema de las especificaciones, la reglamentación técnica y demás, pues ha sacado varias resoluciones al respecto, promoviendo, ¿cierto?, el desarrollo de nuevos materiales o también nuevas tecnologías para construcción y obviamente para materiales, etcétera. Y lógicamente que este sistema de la ISO 55000 permite el desarrollo de las nuevas tecnologías, planear las inversiones en dichas nuevas tecnologías, en esas nuevas tecnologías, pensando en la infraestructura vial que también existe ahorita. ¿Mm? A nosotros nos cuesta, y es algo que debe cambiar a nivel legislativo, y bueno, tal vez desconozco a mayor profundidad lo que tiene que ver con el tema jurídico de esto que voy a mencionar, porque digamos que me parece que es una de las oportunidades que tenemos. Cuando a veces los centros de investigación quieren desarrollar o las universidades quieren desarrollar algún tipo de innovación tecnológica en materiales aplicado a tramos viales, se encuentra obviamente ese centro de investigación, esa universidad, con una talanquera, con una tara ahí que impide que se haga en vías con tránsitos reales, porque se supone que no se debe invertir el recurso público para experimentar, sino que ya se debe utilizar una especificación. Por eso nosotros utilizamos especificaciones ya aprobadas y que salen y bajo una resolución, es decir, están normadas y están legalmente establecidas. Y está bien, digamos, yo lo digo, está bien. Pero debería existir una parte, y claro, a veces le dicen a uno, sí se puede, pero tiene que ser a través de recursos, por ejemplo, de los OCAT o de ciencia y tecnología, pero de ciertas características, porque hoy día en el país se puede hacer, pero es un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, si usted quiere probar un material, unos materiales, unas nuevas tecnologías de materiales o proceso constructivo y materiales, digamos, combinado, en un tramo de 100 metros, a lo largo de un tramo de carreteras normal, con tránsito normal, real, usted le pone 100 metros nomás, lo instrumenta, lo monitorea. Usted a partir de ahí puede desarrollar pues porque esto es un proceso de investigación, lógicamente, puede sacar unas conclusiones muy interesantes y puede desarrollar una especificación de construcción para ese nuevo material y demás. El problema que tenemos es eso, que permitan que esos 100 metros a lo largo de esa carretera de 20, 30 kilómetros, esos 100 metros los metamos, ¿cierto? Porque, no, es que se deteriora, no, es que sí, pero es que la inversión que se va a hacer en esos 100 metros es con enfoque de nueva tecnología. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es poder verificar si el material va a funcionar de esa manera o hay que modificar las condiciones en cómo debe, no sé, funcionar, las mezclas, el tipo de materiales con el que debe interactuar para que se comporte mejor, etcétera. Sí, que fueron 100 metros de inversión. Sí, pero toda la plata que usted va a ahorrarse después o toda la ganancia que usted va a tener como administradora de sus activos viales, pues va a ser muy, muy alta a raíz de conocer en esos 100 metros a lo largo de un trayecto de 30 kilómetros que es de tránsito normal, que usted obviamente instrumenta y que usted verifica cuánto tránsito está obviamente operando por ese corredor, que usted identifica claramente cuáles son las condiciones climáticas, que identifica claramente cuáles son las condiciones, obviamente, pues porque tiene su estructura de interacciones que se están teniendo con las otras variables, ¿cierto? Usted puede de ahí sacar conclusiones supremamente interesantes. No solamente lo hace ahí experimental, sino muchas cosas las hizo en laboratorio, ¿cierto? Muchas cosas las hizo en laboratorio, pero a lo que voy es que esas inversiones en nuevas tecnologías son esenciales para poder después tener disminución de costos, para poder tener mayor durabilidad y para poder tener mejor gestión de la infraestructura de nuestros activos, o de vial, ¿verdad? O mejor gestión de nuestros activos viales. Bien, en Colombia nosotros tenemos ejemplos, por eso los menciono y lo he mencionado. Obviamente nosotros como Invías tenemos nuestros sistemas de gestión de pavimentos que involucran en parte lo que tiene que ver este enfoque materiales. En parte lo involucran, aunque no es el mayor énfasis que se da, pero sí lo involucran en gran parte y es muy bueno, digamos, y está en constante revisión y en constante mejora y es robusto. No obstante, pues somos autoridad en el tema, ¿cierto? Como entidad, como Instituto Nacional de Vías, somos autoridad en el tema. La ANI también tiene un proceso y un sistema de gestión de activos en concesiones viales, que es obviamente su principal razón de ser. Y en el caso de la academia existen muchísimos ejemplos y estudios sobre RAP, sobre caucho, sobre escorias en mezclas, ¿cierto? Y demás. Bien, vamos entonces, no sé si me estaban haciendo alguna pregunta. Ya. No.
No, ingeniero, no, 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 Sí, sí, sí. no. Entonces sí, pues igual de todas maneras, si mi mamá me dijera que no es la escritura, yo le diría que no, porque también eso le afecta a uno para sus declaraciones de rentas. De hecho, el solo hecho Sí. de tener a Po- nombre de po- nosotras la otra casa, yo no puedo aplicar a un subsidio de Podemos cerrar vivienda, micrófonos, de qué pena. absolutamente No nada. sé quién, Entonces, quién lo pues tenga bien, pero abierto. me jodió también porque yo no puedo acceder a las... Ya, gracias. Me comparten en el chat algo bien interesante, claro, algo que los administradores viales hacen y nosotros como supervisores verificamos, es que se tenga. Ok, se tenga la infraestructura vial y la gestión de la infraestructura vial a cargo de la entidad, ¿cierto? Un poco más controlada, más enfocada en esos tramos, lógicamente, en los que las vías que manejamos nosotros, obviamente todos los tramos que tiene nuestra entidad, que son de orden primario o incluso algunas secundarias, incluso algunos terciarios también he encontrado, tienen administraciones viales y esas administraciones viales presentan esos informes, ¿cierto? Dice aquí el compañero Jonever Velasco, dice que del interés comparte informe trimestral de administración vial de la Dirección Territorial en Vías Cundinamarca para el periodo de abril a junio de 2025. En dicho informe se pueden apreciar los diferentes aspectos inherentes a la administración y gestión de la infraestructura vial a cargo de la entidad, exactamente, que son los aspectos que debemos tener en cuenta con todos los elementos y las consideraciones y obviamente con lo que tiene que ver con la evaluación también de dichos elementos, ¿cierto? Que involucra en parte de manera indirecta, pero lo involucra obviamente las características de materiales y demás. Pero bueno, ahorita en la segunda parte vamos a dedicarnos al tema de materiales. Vamos a darnos un recesito de 7 minuticos y arrancamos con una actividad. ¿Listo? Entonces, 7 minuticos, por favor, para que tengamos allí de receso.
Listos. Entonces, vamos a retomar. Al chat les voy a compartir un link de la actividad que vamos a hacer brevemente. ¿Sí me están poniendo atención? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Compañero. Listo. Entonces, vamos a, vamos a retomar. Em, les copié un link ahí en el chat. Por favor, incorpórense a ese link. Únanse a ese link, por favor. Y vamos a responder así utilizando Mentimeter, que es una de las herramientas que nos permite interactuar. Vamos a responder esta preguntita, ¿sí? Y otras, bueno, hay otras. Entonces, creo que las primeras 11 personas que se unan pueden participar. Pero bueno, no le hace. 13. ¿Ya hay más unidos? Sí. Bueno. Entonces, entran a menti.com, ¿sí? Ahí igual ya les había puesto el link en el chat. Y colocan el código que está ahí. Listo, ya van 19, ya van 20 personas ya han contestado, muy bien. Ahorita ya vemos los resultados, por favor. Listo, vamos a ver. En una escala de 1 a 10, de acuerdo a lo hablado, ¿cuán cerca estamos de tener un sistema de gestión de infraestructura vial con enfoque de materiales? Pues ahorita vemos los resultados al final. ¿Qué propiedades son más relevantes en los materiales de las capas granulares en pavimentos? Alguien puso que carachas, yo creo que lo puso fue de prueba, pero ahí salió su palabra. Carachas, bueno. ¿Qué propiedades son más relevantes en los materiales de las capas granulares en pavimento? O sea, las propiedades que ustedes creen que son más relevantes en los materiales de las capas granulares en un pavimento. Módulo resiliente, ya he dicho alguno. Las propiedades mecánicas, sí. La resistencia, dicen algunos. Capacidad portante. Bueno, ahorita reflexionamos un poco de eso rápidamente. Resistencia, durabilidad, granulometría, lo resiliente, bueno, granulometría, ya hay varios pusieron ya la durabilidad.
bajo índice de plasticidad, dicen algunos, o alguno dijo. Bueno, sí, bueno, los materiales granulares, recordemos, en los pavimentos, con los materiales granulares nos referimos de las capas granulares, perdón, los materiales en las capas granulares nos referimos a las capas granulares como aquellas que nos aportan desde el punto de vista estructural también, que nos brindan algo también de apoyo, lo que tiene que ver con condiciones de drenaje. En el caso, por ejemplo, de una base, nos interesa que el agua no le entre, pero pues obviamente si llega el agua, pues que no afecte nuestra estabilidad, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que la fracción fina tenga que ser no plástica, pero también la distribución granulométrica es esencial, ¿sí? Porque recuerden que la acomodación de los materiales y de una u otra manera ese proceso que se llevó a cabo, que fue la compactación, pues es importante para lograr un adecuado módulo resiliente, una buena resistencia, ¿cierto? Una capacidad de soporte, que también alguno lo mencionó. Y lógicamente que hay unos elementos esenciales como son el mineral que formó la roca originalmente y que fue producto de que después se tritura y después se mezcla con otros materiales para lograr esa base granular, por ejemplo, que nos permite tener una mayor o una mejor, un mejor desempeño o una mayor durabilidad. Mencionaron la permeabilidad es muy importante en las capas granulares, claro, dependiendo de las características que tenga mi estructura del pavimento y las condiciones del entorno. Una una capa granular que sea permeable, por ejemplo, puede ser muy positiva en determinadas situaciones. Lo ideal para nosotros es evitar la entrada del agua, pero como el agua siempre va a entrar, lo importante es que el agua salga rápidamente. Y por eso, como presencia de agua, la fracción fina va a verse afectada si tiene una plasticidad alta. Es decir, nosotros, por ejemplo, en afirmados decimos que un 6% estaría, digamos, bien, entre comillas, de un índice de plasticidad, y en subbases granulares decimos que un 3% de índice de plasticidad estaría bien. Pero es por eso, porque queremos entre más bajita sea esa índice de plasticidad, mucho mejor, porque siempre va el agua de una u otra manera a interactuar, va a entrar, y pues va a poder generar algún tipo de afectación. Bien, resistencia a la fricción, dicen algunos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, y en esencia, ¿cuáles son más relevantes? Ustedes mencionaron varias de las relevantes, ¿cierto? La capacidad digámoslo así, de resistir los esfuerzos y disiparlos. Eso hace parte de lo que nosotros llamamos un módulo, por ejemplo, resiliente es muy importante. La relación de Poisson, recuerden que la relación de Poisson es esa relación que existe entre las deformaciones que se dan desde lo horizontal, entre la deformación que se da entre lo vertical. Entonces, esa relación de Poisson nos interesa también. Y nos interesa algunos aspectos como, por ejemplo, lo que dijimos, el índice de plasticidad que sea bajito. La granulometría es esencial, ya lo decíamos, para las capas granulares. Bien, vamos con la otra pregunta. Con la otra pregunta. A ver. Yo no sé si esa me quedó mal planteada. En una escala de 1 a 3, de acuerdo a lo hablado, ¿cree que es importante tener un sistema de gestión de infraestructura vial con enfoque en materiales? Entonces, el que dice 1 es que casi no, y el que dice 3 es que sí, que es, y el que dice 2 es que pues más o menos, porque sí. Entonces, o sea, el statement 1 es el que cree que no es tan importante. Statement 2, el que cree que sí, pero podríamos darle más énfasis a otros. Y statement 3, el que cree que es muy importante. Bueno, ahí lo que ustedes están opinando es eso. La mayoría opina que, pues, es que es muy importante eh, tener un sistema de gestión de infraestructura vial con enfoque de materiales. Y hemos dicho obviamente de las bondades que tiene este sistema, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, siguen votando algunos. El reto que tenemos es costos en parte, ¿cierto? Decíamos, eh, para obviamente tener un sistema adecuado requerimos de
de unas inversiones, pues, en el análisis de los materiales, en el seguimiento de los materiales, ¿cierto? Pero también de una adecuada planificación. Es que la escogencia de los materiales es muy importante, muy importante. Así como escogemos el personal que va a hacer o la empresa que va a realizar el proceso constructivo o el mantenimiento, la rehabilitación, también pues los materiales que se van a utilizar son esenciales, pero también el seguimiento que se hace al desempeño que están teniendo esos materiales, ¿cierto? Lo que decíamos ahorita. Bien. ¿Qué es lo que más esta sí es una pregunta más de opinión, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención hasta el momento de la temática vista? Entonces, los sistemas de gestión mostrados, la visión que debe tenerse desde los materiales, los retos que se tienen en Colombia para adoptar un sistema de gestión de infraestructura con enfoque en materiales, un KIM, las reflexiones sobre activos viales y el papel de la entidad, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, ahí lo que tienen que seleccionar son varios. Seleccionan, para mí el más importante son tal, digamos, por decir algo, los sistemas de gestión mostrados. Bueno, un ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí el ranking va poniéndose de primero los retos que se tienen en Colombia para adoptar un sistema de gestión de infraestructura con enfoque en materiales. ¿Listo? Más votar, ya van 4 que han votado. Ya van 5. Gracias por participar. La idea de esto también es que no sea como tan plana la sesión, que no nos aburramos, interactuemos. Muy bien, van 7. Ok. Van 8 que han participado de 24. Listo. Y finalmente, bueno, aquí podemos decir que lo que más nos ha llamado la atención a todos es los retos que se tienen en Colombia para adoptar un sistema de gestión de infraestructura vial con enfoque en materiales. ¿Por qué los retos? Porque hemos mencionado mucho relacionado con la articulación de entidades, relacionado con el sistema de información, relacionado con el tema de recursos, ¿cierto? Con la visión que se debe tener obviamente también desde la alta dirección, pero obviamente también de las herramientas que se requieren desde el punto de vista informático, la minería de datos, bueno, todo lo que necesitamos para lograr un sistema de estos. Bien, ¿en qué materiales le gustaría hacer más énfasis en las próximas sesiones? Por favor, obviamente ahorita vamos a hablar media horita de materiales, lo que decíamos ahorita, pero sí es importante que ustedes opinen allí. Eh, Ahí dice que le den clic, asfalto y sus combinaciones. Bueno, emulsiones asfálticas, dicen algunos. Aditivos novedosos, interesante, claro que sí. Reciclados, bien. Me imagino comportamientos, características, cómo más se pueden utilizar. Retos, de pronto, limitaciones. Nuevas tecnologías, bien. Mezclas frías y tibias, ok. Ahorita vamos a tocar un poquito de mezclas frías al final, pero de manera muy rápida, pero la idea es hacer énfasis en mezclas. La próxima clase también, claro que sí.
Aditivos novedosos, asfalto y sus combinaciones, ya lo ha leído, sí. Van 7. Algunos que no han podido votar, ahí aparece aparece como, dice que el moderador ya pasó a la siguiente pregunta, entonces den clic ahí y ahí pueden ya entrar y poder escribir la palabra que quieren que aparezca ahí en la nube. Bueno, en términos generales creo que esos son como los temas que quieren que se toquen más, de pronto de granulares no tanto, ¿cierto? Bueno, especificaciones generales de carretera 2022 sí son una de los elementos a considerar. Mencionan algunos. Sí, vamos a tocar las especificaciones. De hecho, vamos a hacer mucho énfasis en las especificaciones en las próximas sesiones. Listo. Nuevas tecnologías. Diseño de mezclas asfálticas, interesantísimo. Ensayos de laboratorio, claro, para el control de calidad en el proceso constructivo y también algunas pruebas, algunos ensayos ya en campo como tal que se requieren para para el recibo de los trabajos. A ver, diseño de mezclas asfálticas ya. Mitos del cemento, interesantísimo. Mitos del cemento. Eh, las subbases, dice el ingeniero Jonever Velasco, las subbases y bases granulares son fundamentales como capas subyacentes a la capa de rodadura. Claro que sí, son esenciales, no solamente por el tema estructural, como les decía, sino por el tema del manejo de aguas, también es lo que tiene que ver con la interacción química que pueden estar teniendo en determinado momento, física, lógicamente, bueno, la manera como se deterioran estos materiales. Listo, entonces, esa es en términos generales la actividad y vamos a continuar con nuestra presentación, Entonces, ya estas son las conclusiones de la primera parte, que decíamos que los materiales son la base del desempeño de la infraestructura vial, que los sistemas de gestión integran propiedades de materiales para planear el mantenimiento, que la tendencia global es hacia la sostenibilidad y la economía circular, es decir, hacia allá vamos todos lógicamente es por eso ya estaba incorporando en la entidad desde hace años, varios años, varios materiales, ¿cierto? El grano de caucho reciclado, se ha venido incorporando lógicamente escoria, se han incorporado algunos otros elementos. Bien, vamos a hablar entonces de los materiales. ¿Qué tipo de materiales existen? Los tipos de materiales, es decir, la clasificación general de los materiales en el mundo. Recuerden que así como existe una ingeniería civil o una ingeniería de vías, existe una ingeniería de materiales. Hay ingenieros de materiales que se dedican precisamente a estudiar estas características que tienen los materiales. Los materiales existentes los podemos clasificar como metálicos, cerámicos, polímeros o poliméricos y compuestos. ¿Listo? Son el grupo grande de materiales. Dentro de los metálicos, por ejemplo, ahí simplemente coloco dos ejemplitos de cada uno. Por ejemplo, el acero, por ejemplo, el aluminio, ¿sí? Son materiales metálicos. Los cerámicos, dos ejemplos de ellos encontramos el vidrio, la porcelana, pero también están, por ejemplo, los ladrillos, ¿cierto? Que tenemos en cuenta nosotros, que es de material de característica de cerámico, ¿cierto? Está fabricado con arcilla. Los bloques, por ejemplo. Bien, dentro de los polímeros, que también son muy utilizados en construcción, nosotros encontramos polietileno, por ejemplo. Otro ejemplo de ello es poliestireno, ¿sí? Existen muchos polímeros y recuerden que existen polímeros de origen natural y hoy unos polímeros que podemos nosotros sintetizar, podemos fabricar, ¿cierto? A partir de procesos de sintetización o de otros procesos. Y esos polímeros son, digamos, artificiales, pero que a partir, nunca se habla de algo artificial a partir de algo, de algo netamente artificial, sino que siempre hay un origen natural, siempre. Así sea desde el punto de vista de la estructura atómica, el átomo, ¿cierto?
de un elemento de la tabla periódica que existe, yo puedo a partir de ahí empezar a generar algo, ¿cierto? Es decir, que cualquier material que nosotros tengamos como sintético, hoy día pues viene de un elemento de la tabla periódica, pero hablamos de polímeros ya que usamos, ¿cierto? De orden natural y los artificiales, pero que son producto de sintetización, es decir, de manufactura, de transformación de una materia prima, ¿cierto? De algunos elementos o compuestos. Bien, y existen los materiales compuestos, los materiales compuestos. Estos materiales compuestos son los que más utilizamos en la construcción. Por ejemplo, fibras de carbono, fibras de vidrio, lo que tenemos nosotros como algunas fibras utilizadas para los concretos, o sea, un concreto con fibra reforzado, porque es un material, el concreto como tal, el concreto hidráulico es un material compuesto. La mezcla asfáltica es un material compuesto, ¿cierto? Todos los materiales que nosotros tenemos, digámoslo así, como en configuración de una matriz, ¿cierto? Con otros materiales allí incorporados, o bueno, una matriz de varios materiales, ¿cierto? Combinados, a eso le llamamos nosotros compuestos. La microesfera de vidrio para señalización, bueno, cuando es solamente vidrio vendría a ser un cerámico, pero si es, claro, si es solo vidrio, pero si está mezclado el vidrio con otros elementos para conformar la microesfera, sería un material compuesto, exactamente. Bien, entonces, entendiendo eso, hablemos de las características generales de los tipos de materiales. Entonces, los metálicos. Todos los materiales metálicos ofrecen densidad alta, ofrecen rigidez, resistencia consistentes, es decir, la rigidez y la resistencia son consistentes. Además, tienen alta o excelente tenacidad, tienen buena conductividad térmica, es decir, todos los materiales metálicos. Claro, unos metálicos son mejores conductores que otros, pero todos tienen buena conductividad térmica y son idóneos para estructuras que van a estar sometidas a esfuerzo y a calor. Es decir, recuerden que los metálicos son muy utilizados en la construcción porque tienen esas bondades. Los cerámicos son ideales para entornos de altas temperaturas y desgaste, ¿cierto? Tienen buena rigidez y tienen una dureza excepcional, pero son frágiles en condiciones de tracción o impacto. Entonces, por ejemplo, entre nuestros granulares encontramos esa clasificación allí en los cerámicos, ¿cierto? Pero claro, ante ciertas condiciones pueden partirse fácilmente. Por eso, cuando nosotros hablamos de agregados gruesos, una de las propiedades que las especificaciones nos dicen, oiga, su material debe tener una buena forma, una adecuada forma. Es decir, no debe ser, por ejemplo, tan aplanado ni debe ser tan alargado, ¿sí? Porque ante un esfuerzo, X característica puede fracturarse fácilmente, tiene esa fragilidad. Bueno, un cerámico, encontramos muchísimos cerámicos, son obviamente resistentes a las altas temperaturas. Bien, los polímeros son atractivos por su bajo peso, son fáciles digámoslo así, de transformar, ¿cierto? Tienen facilidad de manufactura, o sea, para fabricarlos relativamente fácilmente, se fabrican, son de bajo costo, tienen una limitación y es la rigidez, la resistencia y la conductividad, es decir, esa es una limitante grande de los polímeros, y a partir de avances recientes que se han tenido, esas limitaciones de la rigidez, esas limitaciones de resistencia y de conductividad se están venciendo. Hay investigaciones que ya se están realizando con diferentes materiales para lograr ¿qué? Para lograr que sean polímeros más rígidos o polímeros más resistentes o que sean mejores conductores, ¿cierto? De la electricidad. Una de las limitaciones también que tienen los polímeros es que son bajos, digámoslo así, tienen un comportamiento malo ante altas temperaturas, ¿cierto? Son digámoslo así, tienen baja resistencia a las altas temperaturas. Bien, los materiales compuestos combinan lo mejor de varios de los materiales. Nosotros utilizamos los materiales compuestos precisamente porque queremos lograr una alta resistencia y una alta rigidez con un peso bajo, ¿sí?
Dependiendo del tipo de refuerzo, pues yo lo puedo adaptar, yo puedo adaptar esos materiales. Entonces, lo que hago yo con las mezclas, es decir, cuando yo utilizo una mezcla asfáltica o lo que hago yo cuando utilizo una mezcla en concreto hidráulico, ¿cierto? Es decir, el concreto asfáltico o el concreto hidráulico son dos ejemplos de mezclas, son materiales de compuestos, son materiales compuestos, perdón, que combinan precisamente eso, combinan lo mejor de varios materiales, de los agregados gruesos, que son cerámicos, y obviamente de elementos orgánicos y también, por ejemplo, en muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso de los concretos hidráulicos, yo puedo incorporar refuerzo y estoy metiéndole la característica que me interesa allí de una alta resistencia a la tensión, por decir algo. Entonces, digamos que todos los materiales compuestos yo los puedo fabricar a partir de las mejores propiedades que puedan tener los otros con los cuales yo los fabrico. Yo puedo tener materiales compuestos de varios tipos de cerámicos o de varios tipos de metálicos y cerámicos. O también puedo tener polímeros y cerámicos, ¿cierto? Bueno, existen, bueno, entre los materiales metálicos, varias, en la construcción, digamos que me voy a enfocar en la construcción, varias características que nos interesan, como lo mencionábamos ahorita, alta resistencia a la tensión, por ejemplo. Nos interesa muchísimo esa alta resistencia a la temperatura y, lógicamente, que esos esfuerzos de tensión que nosotros vamos a estar, o a los cuales vamos a estar sometiendo el material, los encontramos pues a raíz, por ejemplo, del tránsito, ¿cierto? Si yo utilizo este material metálico, lo puedo incorporar a una estructura de un puente, ¿cierto? Lo puedo incorporar como tal a un tablero, un puente, lo puedo incorporar a unas losas de concreto reforzado, lo puedo tener como tal en columnas, en vigas, etcétera, ¿cierto? Por sus propiedades, lógicamente, va a ser muy benéfico. ¿Qué pasa con este tipo de material metálico? Pues que va a ser producto, digamos, cuando ya lo utilizamos en construcción como tal, ya a ser producto de una transformación que se realiza a partir de una industria. En la industria, por ejemplo, de fabricación de acero, se utiliza originalmente el mineral de hierro. Una opción es esa, utilizar mineral de hierro, pero también utilizamos otros elementos, ¿cierto? El mismo carbón, utilizamos calizas, utilizamos de pronto algunos aditivos mejoradores allí también, o algunos otros metales para poder con esas aleaciones mejorar ciertas propiedades que pueda tener mi acero al final. ¿Sí? Entonces, en el proceso de fabricación yo voy a obtener arrabio y voy a obtener como, después de eso, pues como tal, con las adiciones que haga, pues ya mi acero y lo que me queda de esos desechos que yo puedo sacar, que no van a ser útiles, pues son las escorias y pueden haber escorias blancas y escorias oxidantes, que en su mayoría, bueno, o escorias negras, que en su mayoría son oxidantes, y dependiendo las características de esas escorias, van a ser útiles para la industria de la construcción también, como lo mencionábamos ahorita, dentro de la economía circular, o van a ser útiles para industrias como la agrícola. Entonces, por las características que tengan esa escoria. Entonces, volviendo al tema de como tal, lo que nos interesa más que es el acero, yo puedo al acero mejorarle muchas propiedades dependiendo de lo que yo busco. Si yo quiero que sea más resistente a temperatura, o quiero que sea más dúctil, o quiero que sea más resistente a algunos esfuerzos específicamente hablando, entonces también puedo incorporarle algunos metales y hacer aleaciones o hacer incluso superaleaciones. Bien, bueno, los materiales cerámicos, encontramos muchos materiales dentro de los cerámicos, ejemplo de ello, adoquines, algunas baldosas, baldosines, encontramos elementos que son no estructurales, ¿cierto? Pero que son importantes en ciertos procesos constructivos. El ladrillo, los adoquines, ¿cierto? Encontramos los bloques, etcétera, etcétera. También los agregados que tenemos nosotros son de origen cerámico, o sea, son considerados cerámicos, ¿cierto? Los poliméricos, nosotros sí tenemos en nuestra especificación para los polímeros eh, propiedades, lógicamente, también, igual que para los cerámicos, igual que para los metálicos, tenemos algunas propiedades que nos interesan mucho. En el caso de los poliméricos, por ejemplo, unas resistencias que nos interesan a la tensión, al punzonamiento, la resistencia a la temperatura, ¿cierto? Porque los vamos a exponer a ciertas condiciones de servicio y esas condiciones de servicio van a hacer que se alteren, digámoslo así, los materiales. En este caso,
que puedan perder propiedades. Van a tener unas propiedades mecánicas, ¿cierto? Estos polímeros, pero también van a tener unas propiedades relacionadas con el drenaje que me interesa muchísimo, que es la permeabilidad, ¿cierto? Un coeficiente de permeabilidad. Dependiendo de lo que yo voy a necesitar, entonces yo puedo tener geomembranas, puedo tener geotextiles, puedo tener geomallas, puedo tener, no sé, algunos tipos de fibras, ¿cierto? Poliméricas que voy a incorporar en algún concreto, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos usos que yo le puedo dar. En señalización utilizo mucho polímero también. En demarcaciones utilizo compuestos y utilizo polímeros, etcétera. Bueno, dentro de los compuestos ya habíamos mencionado la mezcla asfáltica, recordemos pues un agregado grueso, un agregado fino, llenante mineral, un cemento asfáltico y lógicamente sometemos a temperatura la fabricación, dependiendo si es caliente, una temperatura intermedia pues si son mezclas tibias y hablamos de emulsiones asfálticas si son mezclas frías, y no pues yo puedo tener mezclas de alto módulo, dependiendo de las características de mi cemento asfáltico. El cemento asfáltico es un material que de por sí, la próxima clase vamos a hablar del cemento asfáltico, de sus propiedades reológicas, de sus propiedades químicas, físicas, ¿cierto? Y vamos a hablar, lógicamente, de cómo interactúa con los otros materiales con los cuales yo lo mezclo para lograr un compuesto como es el concreto asfáltico, ¿cierto? Dentro de los materiales compuestos, algo que me interesa muchísimo es el fenómeno físico y el fenómeno químico que ocurre, ¿cierto?, entre los que componen dicho material. Me interesa muchísimo, dependiendo del uso que va a tener, las propiedades mecánicas. Me interesa muchísimo el comportamiento que va a tener ante la presencia de agua, ¿sí? Debo definir si los materiales por separado son hidrofóbicos o hidrofílicos. Es decir, si repelen el agua o por el contrario son facilitadores de que el agua llegue ahí al material. Y obviamente ya en la mezcla me interesa mucho si esa agua va a afectar la adherencia o no. Me interesa mucho ante la temperatura cómo se va a comportar con la presencia de esfuerzos o de cargas, ¿cierto? Entonces, por eso el concreto hidráulico va a ser muy bondadoso a diferencia del concreto asfáltico respecto a ese tema, porque tal vez los gradientes de temperatura pueden ser altos y el comportamiento ante los cambios de temperatura no puede ser tan nocivo en determinado momento ante ciertas condiciones de tránsito. Pero, por ejemplo, en otros casos, la mezcla asfáltica va a tener un muy buen comportamiento y con ciertas condiciones de tránsito, pues no va a generarnos desfavorabilidad, digamos. Entonces, todo eso lo vamos a analizar también en la próxima clase, pero sí es importante, en la próxima sesión, pero sí es importante que entendamos que los compuestos, pues tienen de por sí, pues varios elementos que valga la redundancia, los componen, que tienen sus propias características, es decir, tienen sus propiedades específicas. Y ya como tal la mezcla y el producto como tal de esa mezcla de estos elementos por separado, pues va a ser un material compuesto que tiene unas características que a mí me interesan de acuerdo a lo que yo busque, pues voy a realizar el proceso de mezclado y lógicamente voy a realizar el proceso de dosificación. Alguien por ahí tocaba o dentro del cloud, la nube que poníamos ahí de palabras, decía que le interesa mucho el diseño de mezclas. Claro, vamos a tocar algo de diseño de mezclas porque, digamos, como los factores más importantes a considerar dentro del proceso de diseño. Dentro de los materiales compuestos es importante entender que, por ejemplo, en el caso de la construcción, van a estar sometidos no solamente a los esfuerzos, sino a las a los cambios de temperatura, como les decía, y a la humedad, ¿sí? Al agua, ¿sí? O a mucho sol, digamos, los radicales libres también juegan un papel importante, ¿sí? Rayos ultravioletas. Entonces es importante también eso, entenderlo. En los materiales compuestos en construcción tenemos muchísimas opciones, ¿sí? Pero bueno, yo ahí muestro una fotografía de algo de lo que más nosotros convencionalmente tenemos en nuestra entidad. Algunas propiedades de los 4 tipos de materiales rápidamente, un cuadro comparativo para que los tengamos en cuenta. En cuanto a la densidad, en los metálicos es una densidad alta, en los cerámicos tenemos digámoslo así, de media alta densidad, en los polímeros una densidad baja, ¿cierto? Y en los compuestos una densidad intermedia. ¿Por qué intermedia? Porque tenemos obviamente varios elementos de estos por acá. El módulo de Young, ¿cierto? Nos interesa mucho, pues por la elasticidad del material, tiende a ser alta dependiendo del tipo de metal que tengamos, desde 70 a 210 gigapascales, muy alto en los cerámicos, de 200 a 400 gigapascales, y de los polímeros, bajo de 1 a 4 gigapascales,
y de los compuestos puede ser variable dependiendo qué elementos estén precisamente siendo incorporados para lograr ese material compuesto, ¿cierto? Incluso pueden ser mayores a 100 gigapascales. La resistencia a la tracción, es decir, a la tensión, ¿cierto? Es alta en los metálicos, de 200 a 600 megapascales. En los cerámicos, media de 100 a 200 megapascales. En los polímeros, baja de 10 a 80 megapascales. Y en los compuestos, alta, puede ser incluso más alta o más de 1000 megapascales, dependiendo la manera como yo, digámoslo así, fabrique ese compuesto. Entonces, precisamente, yo quiero fabricar un material compuesto es buscando lograr un mejor material con unas mejores características, por ejemplo, de resistencia a la tracción o la tensión. La tenacidad. El material metálico tiende a tener buena ductilidad, los cerámicos tienden a ser muy frágiles, los polímeros tienen una tenacidad de baja a media y los compuestos, como son diseñables, entonces podemos lograr una tenacidad alta, ¿sí? La conductividad térmica, entonces, en los metálicos es alta, en los cerámicos decimos que es media, y en los polímeros decimos que es baja, por eso nos sirven como aislantes, pero ciertos polímeros pueden ser, digamos, no tan favorable utilizarlos en ciertas aplicaciones, por eso ahora vamos a hablar en algún momento de esas aplicaciones. Y los compuestos, pues esa conductividad térmica va a ser variable según el refuerzo que yo esté utilizando, según la fibra de refuerzo. Dentro de los materiales para construcción hay mucho por hablar, entonces vamos a tocar los agregados pétreos, los cementos, los aglomerantes que se utilizan, los aditivos, el agua, ¿cierto? Y obviamente hablaremos de los subproductos de la industria como que algunos pedían, por ejemplo, hablemos de esos reciclados y las nuevas tecnologías. Entonces podemos hablar de los residuos de construcción y demolición, los RCD. Podemos hablar de RAP, es decir, de los residuos de pavimento asfáltico, pues micropresado, fresado y demás. Escorias, ¿cierto? Ya sean blancas o sean negras, ¿cierto? Es decir, sean granuladas o sean negras, sean producto de alto horno o sean producto de horno de arco eléctrico o eléctrico de arco. Las cenizas, las fibras, la cascarilla de arroz, por ejemplo, etcétera. Todos estos materiales tienen sus propiedades y tienen sus condiciones de utilización o de uso y, lógicamente, el control que hay que realizarles a los mismos. Bien, ya para la próxima sesión nos vamos a adentrar a los agregados pétreos y a todo lo demás que mencionamos y bueno, vamos a profundizar también en lo que mencionamos de las mezclas. Bien, hasta aquí vamos. Si hay alguna pregunta, por favor, los escucho. Este es el momento de hacer las preguntas para, digamos, no dejar como el tema ahí como despidiéndome y ya. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, el ingeniero John Ever está compartiendo varias presentaciones muy interesantes de mezclas asfálticas, de procesos, etcétera. Que pueden ser muy, muy útiles y obviamente pues descárguenlas y las miramos porque son interesantes. Para la próxima sesión ya ustedes las hayan visto y pueden también ser útiles para complementar todo lo que se ha hablado acá. Y obviamente para dar el enfoque desde el punto de vista de construcción, de procesos como tal en construcción de infraestructura vial, de mantenimiento y de rehabilitación y de reconstrucción. Entonces los escucho. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, en el chat no hay preguntas y no han levantado la manito. Ah, listo, perfecto. Perfecto. Entonces, pues les agradezco el tiempo. Espero que pues haya sido hasta lo que llevamos pues productivo el tema. Espero sus comentarios y su retroalimentación para seguir mejorando pues la manera como se orientan las charlas, digamos, las sesiones. Y de verdad, muchísimas gracias por la participación y por la atención. Gracias, Julio, muy amable, y a la escuela, muy amables. Bueno, Inge, muchas gracias a todos. Entonces, agradecemos que diligencien el formulario de asistencia que se encuentra en el chat y pues llegamos ya al final de esta actividad y desde la Subdirección de Gestión Humana agradecemos a todos los colaboradores y colaboradoras por su importante participación en esta jornada y los invitamos a seguir participando en las actividades planeadas desde el programa Formador de Formadores. Un feliz día para todos. Gracias. Gracias.